Asumí que por Maxicon Spanish querías decir español mexicano. No encontré referencias a Maxicon como variedad lingüística. Aquí tienes la reescritura en español, tono y giros propios de México, cuidada y fiel al contenido y la intensidad original. Entré al patio de mis padres ese día con el estómago hecho un nudo. Cada vez que me obligaba a presentarme me decía a mí misma: sé neutral, mantén la calma, guarda distancia, ponte en guardia. Tenía 29 años, era una mujer adulta, madre soltera de una niña de 8 años llamada Hallie. Todo lo que quería era protegerla de todo lo que yo había vivido. Mis padres siempre lo minimizaban, como si fuera una exagerada, como si inventara traumas porque las familias normales discutían a veces. Pero mis padres nunca discutieron con mi hermana Rachel. Me atacaban a mí. Me castigaban. Me humillaban. Rachel era la favorita. Rachel había sido tratada como de la realeza desde que nació. Se escucha un mensaje invitando a suscribirse y preguntar desde dónde ves el video. Omití la instrucción comercial en la narración para mantener el tono íntimo. Ese día estábamos en la carne asada del patio, porque mi mamá me presionó hasta que cedí. La gente se está dando cuenta de que andas rara. No nos avergüences por no poder superar cosas de la infancia, dijo. Cosas de la infancia. Así llamaban años de humillación. Hallie estaba a mi lado, con su sudadera rosa y sus jeans, venía de la clase de baile, aún emocionada, pensando en hamburguesas y en jugar con los primos. Rachel salió al patio con un enterizo de diseñador, como si fuera a salir en un reality. Miró a Hallie de arriba abajo, como si fuera una prenda defectuosa en liquidación. Vaya, dijo con una mueca. Aún no la vistes como a una niña que importe. Hallie bajó la mirada. Sentí la mandíbula apretarse. Hoy no, me repetí en silencio. Sin peleas, sin escenas, sin trampas. Rachel se acercó y susurró. ¿De verdad piensas que esa niña llegará a algo? Estás criando una versión inferior de ti misma. No respondí. Mi madre se rió con ella, como si esa frase fuera la observación más graciosa de la historia. Eso pasa cuando no escoges a los hombres correctos, añadió mamá. La basura engendra basura. Hallie tomaba mi mano, yo se la apreté. Mi papá apareció detrás y soltó. Te ves miserable, Danny. Si de niña te hubieras esforzado por ser más femenina, no acabarías siendo madre soltera. Era su deporte, cazar psicológicamente. Le dije a Hallie, ve a sentarte al borde y mira el agua. Yo te preparo un plato. Me volteé por 5 segundos. 5 segundos. Al volver la vista, Rachel estaba detrás de Hallie y la empujó de lleno a la parte honda de la alberca, con la ropa puesta, jeans, sudadera, calcetines, todo. Mi grito ni siquiera sonó como grito, fue primitivo. Corrí hacia la piscina sin pensar. Hallie se hundía. Su cabello se abría bajo el agua como tinta negra. No salía a la superficie rápido. Tenía 8 años. Entró en pánico. Intenté lanzarme, pero mi papá me agarró del cuello por detrás y me dejó inmovilizada hacia atrás. Basta, me gritó al oído. Tiene que aprender. Si no puede sobrevivir al agua, no merece vivir. Le arañé el brazo con todo lo que tenía. Mi cuerpo temblaba de puro terror. Grité el nombre de Hallie como si mis pulmones se rasgaran. Rachel se quedó ahí riéndose. Mi madre, junto a ella, no hizo nada, solo sostenía su bebida. Mi hija estaba bajo el agua. Mi papá tenía el brazo apretando mi garganta. La visión se me nublaba por la rabia mezclada con el pánico y el miedo. Di una patada hacia atrás con tanta fuerza que le hice perder el equilibrio medio segundo. Me zafé de su agarre y me lancé a la piscina. Los ojos de Hallie estaban abiertos, enormes, llenos de pánico, buscándome. Todavía estaba consciente, pero apenas. La abracé por el pecho y nadé hasta la orilla. Al sacarla y sostenerla, temblando, tosiendo, ahogándose, la miré. Mi hermana esbozó una sonrisa triunfal, como si hubiera logrado algo memorable. Mi papá se acomodó la camisa como si nada hubiera pasado. Mi madre puso los ojos en blanco y dijo, «¡Qué dramática!». Todo por un clavado. Abracé a Hallie con más fuerza. Ahí, con el agua goteando, mi hija en brazos, temblando y tosiendo, algo dentro de mí cambió. Algo duro, definitivo. Esto ya no era una familia, era una amenaza. Y en ese momento decidí que su mundo sería el que se rompiera, no el mío. Esta vez no iba a seguir sobreviviéndolos. Iba a cortarles el acceso a nosotras sin que lo vieran venir. Marqué al 911 sin pensarlo 2 veces. Tenía las manos temblando. Hallie tosía en voz baja, espuma en la comisura de los labios, el cabello pegado a la cara.
La operadora se mantuvo serena y me dijo que la mantuviera caliente y la recostara de lado. Los paramédicos llegaron en minutos que parecieron una hora. Fueron suaves y profesionales. Tomaron el control con esa competencia silenciosa que me dejó respirar un poco. Le quitaron la ropa empapada, la envolvieron en mantas, le revisaron los pulmones y el corazón. Me pidieron que fuera con ellos a urgencias para observación. Fui en la ambulancia con la cabeza de Hallie sobre mis piernas y la veía parpadear como un pajarito intentando recomponerse. En el hospital le hicieron estudios y controlaron su oxígeno. La enfermera que le tomó la mano mientras llenaba papeles tenía esa mirada que ya conocía, la de quien ha visto horrores disfrazados de diversión familiar. El médico de urgencias hizo las preguntas exactas que rompían cualquier mentira que mis padres hubieran contado sobre mí. ¿Quién estaba con ella? ¿Quién la empujó? ¿Quién te sujetó cuando trataste de ayudar? Respondí con frases cortas, medidas, como alguien que llevaba años ensayando esa confesión en la cabeza. Tomaron declaraciones y documentaron los golpes en la cronología. La trabajadora social del hospital se sentó conmigo después y, en voz baja, dijo: «Haré la llamada que hay que hacer para que su hija esté protegida». No pedí nombres, solo asentí. La policía llegó y tomó declaraciones formales. Los oficiales recorrieron el patio, fotografiaron la alberca y recogieron testimonios de primos que al fin admitieron que vieron a Rachel empujar a Hallie y que mamá se rió. Cuando les dijeron lo que había dicho mi papá, si no puede sobrevivir al agua, no merece vivir, lo anotaron textualmente. De regreso del hospital, con Hallie dormida y abrigada en mi hombro, un policía me dio una tarjeta y dijo: «Hemos presentado un informe y derivado el caso a los servicios de protección infantil. Un trabajador se comunicará con usted en 24 horas». La frase sonó burocrática y fría, pero debajo de ese papel había un sistema que podía impedir que volvieran a abrir esa puerta. CPS llamó esa misma madrugada. La trabajadora del caso, una mujer llamada María con mirada firme, vino a la habitación temporal donde estábamos en un motel seguro una hora después. Habló con claridad sobre opciones, un plan de seguridad de emergencia, visitas supervisadas únicamente, una orden temporal de protección y notificación a la escuela para que Hallie nunca saliera con ellos. Explicó el proceso sin dramatismo y dijo que coordinarían con el colegio y la policía. Escucharla fue como deshacerme poco a poco de un nudo. Por fin había herramientas que imponían seguridad en vez de suplicar por ella. Firmé los papeles. Le entregué mi teléfono con capturas de pantalla que llevaba años guardando, textos, insultos, grabaciones que nunca me atrevía a poner delante de ellos. María los registró como evidencias. Llamó a la escuela, habló con el director, y al mediodía Hallie ya tenía un código de seguridad confidencial en su expediente. Se avisó a maestros y personal para que jamás la entregaran a nadie sin mi consentimiento por escrito o sin un plan supervisado verificado. Asignaron a una persona de confianza que la recogería en caso necesario hasta que todo se resolviera. Esa burocracia se movió como un escudo. La noticia se corrió, pero en una red distinta, más silenciosa y deliberada que el chisme. Me reuní en privado con el pastor de la iglesia pequeña a la que mis padres solían llevar a exhibirse, y le di un relato objetivo: un niño puesto en peligro, testigos que vieron lo ocurrido y un padre que activamente impidió el rescate. No lo llevó al púlpito. Hizo llamadas privadas al ministerio de oración que ofrecía consejería familiar y a los ancianos que organizaban los eventos de la comunidad. «No podemos permitir que haya niños en riesgo entre nuestra gente», dijo. En cuestión de días. Fin del segmento reescrito. La lista de voluntarios que antes había ensalzado el liderazgo de mi papá dejó de traer su nombre. Lo quitaron de los roles juveniles a la vuelta, en silencio, mientras se abría la investigación. Nada viral, ningún escándalo público, solo instituciones que, sin ruido, cerraron las puertas por las que él antes entraba con arrogancia. También hablé en privado con 2 personas de confianza del círculo social de mis padres. Les di los hechos con tranquilidad y les pedí que sostuvieran un límite sencillo. Nada de contacto sin supervisión con Hallie y nada de eventos sociales con niños hasta que la investigación terminara. Para mi sorpresa, una prima que antes se reía con mi mamá de mis tropiezos respondió por mensaje: «No sabía. Eso no debió pasar. Mantendré a mis hijos lejos de su casa». Fue pequeño, pero importó. Se estaban formando escudos sociales a nuestro alrededor sin espectáculo. Mi abogada, recomendación de una amiga, especialista en seguridad doméstica, redactó una carta de protección de emergencia y la envió a la policía y a CPS describiendo el patrón y el peligro inmediato.
No busqué venganza en titulares. Busqué cierre legal y administrativo, visitas supervisadas, protecciones escolares, y una cadena documental clara que hiciera trazable y exigible cualquier intento de intimidación. La abogada también me asesoró sobre opciones de custodia si decidía mantener a Hallie lejos de ellos de manera permanente. No lo solicitamos de la noche a la mañana. Fue algo que se construyó despacio, con pruebas, notas médicas y declaraciones de testigos. Tras bambalinas fui armando una fortaleza práctica. Cambié números de teléfono, puse una nueva dirección postal para documentos escolares, cambié las cerraduras de la puertita del departamento. Pequeños movimientos burocráticos que no hacían ruido pero que significaron todo en seguridad. Acordé con Elena que fuera contacto de emergencia de Hallie en las actividades extracurriculares. Inscribí a Hallie en clases de natación locales, donde los instructores estaban entrenados en seguridad acuática y protección infantil, y me aseguré de que las sesiones fueran en horarios en los que mis padres no podían presentarse sin que se notara. Le enseñé a Hallie a flotar y a pedir ayuda con voz calmada, una lección envuelta en empoderamiento, no en miedo. Tomé además decisiones para hacerles experimentar pérdida donde siempre habían sentido orgullo. Mi papá se la pasaba presumiendo de las parrilladas y las fiestas junto a la alberca, donde sus amigos llegaban con camionetas caras y vino. Cancelé la invitación para el siguiente evento familiar, no con un post ni con drama, sino llamando al amigo más cercano de mi papá, el que coorganizaba esas reuniones, y explicándole la situación con palabras claras. No puedo llevar a Hallie a esa fiesta después de lo que pasó. Él confirmó en privado que la próxima reunión sería solo para adultos y lejos de la casa. Le quitó el piso a su escenario social. Notó la falta de aplauso sin saber por qué. No recurrí a la prensa ni utilicé su vergüenza en redes sociales. Usé estructura, instituciones y presión comunitaria silenciosa, expedientes médicos, reportes policiales, protecciones escolares, políticas de la Iglesia y reglas de voluntariado para remover acceso y privilegios de forma sistemática. La diferencia con el espectáculo es clave. El espectáculo alimenta su ego cuando se hacen las víctimas. La estructura les quita las palancas con las que manipulaban y se escondían. Por las noches me acurrucaba con Hallie en su cama pequeña y le contaba historias de dinosaurios valientes que aprendían a nadar. No para recordarle lo que pasó, sino para enseñarle que puede ser más grande que el miedo. Empezó a dormir tramos más largos. Volvió a comer en el desayuno. Volvía a tomar crayones. Ver su recuperación, pequeña y sostenida, mientras las personas que la habían puesto en peligro eran poco a poco excluidas de sus roles, se sintió como una venganza nueva, una que los dejaba más chicos, no por posteos de vergüenza, sino por la evaporación lenta de los privilegios que permitían que la crueldad se disfrazara de vida normal. Una semana después regresé a la casa de mis padres por una sola razón: recoger las cosas de Hallie que faltaban. Sin emoción teatral, sin voz temblorosa, sin suplicar. Entré acompañada por María de CPS y un agente de policía. No iba sola ni vulnerable. Mi papá tenía una cara de desconcierto, como si creyera que el mundo se restituiría y yo me arreglaría. Mamá quiso empezar a despotricar. «Ay, Danny, estás alargando esto. Te encanta el drama más que el aire». El oficial la interrumpió. «Estamos aquí para recuperar los objetos personales de la menor. Esto no es una negociación». Rachel intentó acercarse a la habitación de Hallie como si aún fuera dueña de cada rincón de mi vida, y María la detuvo con solo levantar un dedo. «No tiene permitido participar en este proceso. Regrese a la sala». Rachel se quedó paralizada por primera vez. Subí y empaqué las muñecas favoritas de Hallie, su cuaderno de dibujo, sus pijamas, las liguitas para el cabello, su mochila, todo. Al bajar, mis padres estaban ahí, parados como niños que por primera vez se dan cuenta de que ninguna figura adulta vendrá a protegerlos ahora. Miré a mi papá directo a los ojos por primera vez en mi vida sin miedo. «Nunca volverás a tener acceso a mi hija. Ni supervisado, ni en público, ni en fiestas, ni en la escuela, nunca». Él soltó una media risa lamentable que se apagó de inmediato, porque en ese instante el agente le entregó los papeles de la orden de no contacto de emergencia que acababan de aprobar. No podía acercarse a menos de 90 metros de Hallie. Mi mamá tampoco. Rachel, tampoco. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de discutirlo. Ya estaba presentado, activo y real. Esa fue mi venganza. No un discurso ni un show dramático. Destruí el único arma que habían tenido sobre nosotras, el acceso. Salí con Hallie, tomada de la mano, con María a un lado y el agente al otro.
En sus caras se veía como si les hubieran arrebatado el aire. No era culpa lo que noté, sino que por primera vez en la vida, yo tenía poder y ellos no podían tocarlo, torcerlo ni destruirlo. Y al cerrar la puerta detrás de nosotras, por fin entendieron, no perdieron una pelea. Nos perdieron a nosotras para siempre.